señores, niñas, pues el misterio de la fruta y de la verdura del tiempo quede muy claro que en toda esta serie de vídeos que ya llevan prácticamente un lustro, no existe ninguna pretensión de revelar la realidad definitiva del cosmos o del universo, puesto que eso no entra dentro de nuestras posibilidades. Aquí lo único que hacemos es jugar, pasar el tiempo, elucubrando, meditando y razonando con todo aquello que nos cae a las manos durante este periplo existencial. Como decía Desmond Morris en su Zoo humano, hay monos que para pasar el tiempo, puesto que están en situación de claustro, de encierro, no tienen nada mejor que hacer que masticar sus propias heces. Bien, señoras y señores, no tengo la pretensión de que asintomáticos sea algo más noble que un bonobo masticando sus propias heces. Eso sí, masticándolas con una capacidad de raciocinio y una curiosidad intelectual que al parecer está fuera de lo común hoy en día, puesto que parece que la gente no tenga nada mejor que hacer que hablar del Real Madrid, de la Melody, de la Belén Esteban o de Paquirrín, señoras con señores, y tampoco tendría nada en contra. No mastique usted sus propias heces pensando en física cuántica o analizando la sustancia única de Giordano Bruno. Si usted tiene en su lecho a Jennifer Lawrence en posición y actitud receptiva, who am I to blow against the wind? ¿Quién soy yo para decirles que no gasten su tiempo en algo más estimulante? Jennifer Lawrence en posición receptiva o en algunas cuerdas universales incluso, pudiera ser que Jennifer Lawrence vestida de fallera mayor y vendiendo lotería de Navidad fuera suficientemente estimulante como para no pensar en el principio de indeterminación de Heisenberg. Pero señoras con señores, permítanme decirles que Asintomáticos es una comunidad, muy probablemente para bien o para mal, conformada por bonobos que mastican sus propias heces. Dicho lo cual, señoras y señores, déjenme comentarles por qué creo, estoy convencido de que San Juan de la Cruz era un gran cuántico que anhelaba el momento de poder volver a sumergirse en el océano cuántico, la partícula infragmentable, uséase Dios, el Dios de Giordano Bruno, reverberado en el Dios de Spinoza y en tantos otros, la sustancia única universal, el cuanto lo llaman los físicos punteros, en tanto en cuanto, valga la redundancia, es infragmentable. Infragmentable, dirán ustedes, porque no se ha podido hallar un ulterior nivel de fragmentación, efectivamente, pero ya esa búsqueda, ese santo grial está vetado a cualquier tipo de iluminación que lleve precisamente a intuir el fluido eterno, cósmico y universal, o Dios. Porque ¿quién sigue buscando la fragmentación? Que es ese mundo absolutamente alucinatorio en el que continuamos existiendo aquí, mientras nos damos de hostias con moros en Torre Pacheco. Pues todos aquellos que siguen pensando que el átomo, que la molécula, que el electrón, que el protón, que el neutrón y que el electrón, y suma y sigue, y el pi, y el 3, 14, 16, con decimales hasta el infinito, o teorías de la relatividad que pretenden ecuacionar y crionizar la realidad partiendo de un presupuesto en el cual imaginan que el mundo está envasado al vacío. Es decir, que no queda ningún espacio vibracional que pueda marcar la diferencia. El caos, el efecto mariposa, el principio de indeterminación de Heisenberg. Esa deficiencia, por ejemplo, que es la teoría de la relatividad de Einstein, que se mofaba respetuosamente de Euclides, que basaba su geometría en una realidad tridimensional absolutamente limitada
sin ser consciente de que él, con su sacrosanta teoría de la relatividad, basaba sus cálculos en una realidad igualmente manca, muda, mutilada, insuficiente y disfuncional, puesto que valoraba sus cálculos en términos de vacío universal, cosa que no está demostrada que exista, como ningún principio científico, son todo axiomas. Incluso el hecho de que usted me esté escuchando ahora mismo no deja de ser un axioma. Bien, rebobinando, San Juan de la Cruz era un cuántico que buscaba esa unidad, la partícula infragmentable, o Dios. Dice David Bohm, en la totalidad y el orden implicado, incluso en el vacío, el campo está tan excitado que el promedio del campo en cada región, aunque sea pequeña, fluctúa significativamente con una especie de movimiento turbulento que conduce a un alto grado de azar en las fluctuaciones. Esta excitación garantiza la discontinuidad de los campos en las regiones más pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que los cuánticos, como todos los científicos tradicionales, en su absoluta y reductivista y determinista y positivista obsesión de reducirlo todo a una ecuación que explique y premonice y anticipe, necesitaban y siguen necesitando poner nombres y apellidos a la vida y al cosmos, al universo, y en ese sentido iban reduciéndose cada vez más, fragmentando la molécula al átomo, al electrón, al protón, al neutrón. Ahora creo que están por el bosón de Higgs, no sé si han logrado dividir más todavía en sus aceleradores de partículas satánicos en Suiza, pero son arrebatos, son dejes, son atavismos oscurantistas, medievalistas, con todo el respeto a la época medieval, que probablemente estaba más avanzada que la actual en muchos aspectos, que no dejan de continuar en ese proceso TOC, de desorden, de trastorno obsesivo-compulsivo que pretende crionizar, congelar una realidad a la cual jamás van a poder llegar desde su propio sustrato mecánico y orgánico. Eso es el pecado de soberbia, señoras con señores, que se suele decir que es el más fatídico de aquellos 7 pecados capitales que azotan al ser humano. Bien, eso es la ciencia, cientifismo, porque ya no se trata de filosofía natural, como se llamaba honestamente y humildemente hace unos siglos, sino que ahora se ha transformado en un instrumento politizado que pretende manipular y ordenar los pensamientos, las decisiones y los estilos de vida de sus súbditos, uséase el ser humano, caído en desgracia y arrodillado ante un proceso de globalización que utiliza precisamente todo aquello que pudo haber de intelectualmente sano en la curiosidad del ser humano para entender todo aquello que le rodeaba. En términos mecánicos, en términos divinos, no se investiga, se siente y se intuye, pero en términos mecánicos, todo aquello que se llegó a llamar ciencia, evolucionado de la filosofía natural, filosofía teosófica, teológica, elucubración humana, se ha convertido en un instrumento, en un arma de destrucción masiva para la propia humanidad. Pero bien, no nos entretengamos en las cuestiones porque la base de los cuánticos, precisamente, y hablando del principio de indeterminación de Heisenberg, que es uno de los puntales de la física cuántica, habla de que precisamente cuanto más pequeño es el campo y más reducido, y esa pequeñez y esa reducción es la que buscan los científicos tradicionales para poder controlar mejor su campo experimental, una pequeñez que les ha salido rana porque la propia cuanta, la partícula cuántica, ha estipulado que cuanto más pequeño es el espacio en el que se intenta acotar el campo experimental, que supuestamente facilitaría la posibilidad de generar fórmulas matemáticas que pudieran anticipar, generar estadísticas, cuanto más pequeño es el campo, más rápido es el movimiento y más rápida es la fluctuación de esa molécula indescifrable que es la cuanta, y que por lo tanto, el tiro por la culata, y que por lo tanto, efectivamente, la naturaleza humana, eléctrica, electromagnética y vibracional, se acerca cada vez más a su propia naturaleza,
reduciendo su campo de experimentación, pero cuando lo reduce, se acelera esa velocidad fluctuante de las partículas. Por ello, todo aquello que es etéreo, que es espiritual, puede percibirse a través de un altísimo movimiento, una velocísima frecuencia de fluctuación y de vibración, y por el contrario, todo aquello que es material, que es lento, que es físico, que es observable, orgánico, grosero, responde más a una deceleración de esa fluctuación cuántica. ¿A qué conclusión llegamos? Precisamente llegamos a la conclusión que hemos declamado más de una vez en estos vídeos, y es que esta naturaleza orgánica es lo que nosotros consideramos muerte. Y luego, si extrapolamos en términos culturales y judeocristianos o helénico-cristianos, podríamos decir que es el infierno. Esta cuerda, a través de su lenta posición vibratoria y su densidad orgánica, es la metáfora de lo que llamamos infierno, puesto que el infierno está asociado a todo tipo de dolor físico y orgánico. Ergo, esta naturaleza bajo vibratorial, lenta y densa, es lo más parecido a lo que teológicamente hemos denominado como infierno. Y por ende como muerte. Sí, por eso yo siempre les digo que estamos muertos, somos muertos vivientes. Somos fantasmas. En tanto en cuanto somos entidades vibracionales libres, pero atrapadas en una cuerda orgánica. Y la cuántica así lo declama. Cuando han intentado incluso medir y poder de alguna forma dar nombre y apellidos a esas variables ocultas que no logran identificar para poder explicar la realidad, singularidades las llaman para decir que no se han enterado de nada, cuanto más llegamos a ese punto en el que acotamos el terreno de experimentación de forma cada vez más reducida, más vemos una aceleración particular, cuántica, que es la que de alguna manera escapa a cualquier tipo de mesura y la que hace posible que cualquier tipo de percepción sea posible. La teoría de las cuerdas universales, realidades paralelas, todo es absolutamente posible y cualquier cosa que pueda formar parte de su pensamiento o de su emoción o de su sentimiento, que no es más también que electricidad y que vibración, porque el pensamiento es vibración verbalizado a través de estructuras que pueden ser literarias o matemáticas, porque lo mismo es el abecedario que el alfabeto numérico, son signos que intentan transformar y reflejar el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Cuanto más reducido es el espacio, más rápido es el nivel vibracional y por lo tanto más acceso puede tenerse en un momento determinado a universos paralelos, a niveles de conciencia universal. Y cuanto más amplio es el espacio a analizar y cuanto más espacio y cuanto más el movimiento de fluctuación y de vibración en ese espacio del vacío, que es el que permite la vibración, es amplio, más grosero, bajo vibracional se convierte en el nivel de conciencia en el que vive, más material, más pesado, más perezoso, más iracundo, más goloso, más lúbrico, más envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Llámenlo ustedes los 7 pecados capitales como metáfora del infierno y como a su vez metáfora de una cuerda bajo vibratorial orgánica en la que estamos viviendo. Bien, los cuánticos encontraban precisamente que en esos movimientos vibratorios y fluctuantes, incluso en campos reducidos, habían puntos, puesto que la velocidad es tan rápida, tan acelerada, que hay puntos que se repiten por los que se vuelven a pasar. Ilusoriamente pretendían generar un patrón repetitivo y regular en esos momentos en que determinados átomos coincidían en el mismo punto una vez más. No por ubicuidad, sino porque en su rápido movimiento vibratorio y fluctuante acababan pasando por un punto por el que ya habían pasado.
Esta es la base del eterno retorno, es la base de la resurrección, de la reminiscencia, e incluso de la metempsicosis. Podríamos divagar sobre esto largamente, pero básicamente lo que nos lleva a concluir es que esos puntos en los que se genera una ilusión de pasividad es en los que aparece, aflora el universo orgánico. En la pasividad, en el momento en que ese movimiento fluctuante se enquista en un punto determinado debido a su alta velocidad, no porque esté parado, nada se para, sino porque a través de ese altísimo movimiento acaba atravesando un punto múltiples veces. Y en términos espaciotemporales eso puede definirse como un movimiento estático, paradójicamente, como una fotografía. Yo siempre digo que si usted le echa una fotografía a algo, está fotografiando el universo, porque ese movimiento estático se repite al infinito, en esos bajos movimientos acelerados y fluctuantes. Se repite, siempre se pasa por el mismo sitio, esa es la ilusión de la ubicuidad, es una paradoja, pero así es. Muchas veces me he despertado por las mañanas arrancado de otro nivel de conciencia en el que he tenido la capacidad de ver ese movimiento rápido y fluctuante de las partículas sobre toda esa visión orgánica y bajo vibratorial. Es decir, me he despertado en mi habitación viendo la pared de enfrente con los pósters que tengo y con la ventana fragmentada en ese rápido movimiento fluctuante. He tenido ese privilegio. Es ocasional, pero he podido comprobarlo en términos puramente de experiencia física y material, como algunos necesitan drogarse para probar determinadas experiencias. Yo no me he fumado un porro en mi vida, pero cuando hablan del dimetiltriptolueno el DMT o DTM, la droga alucinógena más fuerte que existe, fumada por vía oral, no por vía por vía inhalante, no por vía oral, como son las experiencias de ayahuasca, de las cuales se extrae esa misma DMT o DTM, ahora no recuerdo, esa misma sustancia que forma parte también de nuestro organismo y de muchos sustratos vegetales, animales, incluso minerales. Todas esas consecuciones de formas geométricas e incluso de entes interdimensionales que delirantemente aquellos que consumen esas drogas pueden observar, no dejan de ser más que una antropomorfización de esa acelerada fluctuación cuántica. Todas esas formas geométricas como caleidoscopios acelerados que llevan al punto de generar la ilusión de que se está experimentando el todo contemporáneamente, sin espacio y sin tiempo. Esa es la experiencia alucinatoria de todas esas drogas psicoactivas. Estoy bastante convencido de ello, sin haberlas experimentado, pero que he puesto que muchas de esas experiencias relatadas a mí por parte de asiduos, férvidos consumidores coinciden con experiencias que yo he podido experimentar, valga la redundancia, sin el uso de ningún consumo. Les vuelvo a repetir que no me he fumado ni un porro en mi vida. Pero bien, continuemos, señores, con esta alucinación cuántica. Sí, porque así dice también David Bohm en la página 136, esto también es muy interesante, dice que la presencia de materia, tal como la conocemos a gran escala, es decir, todo lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, gustamos, la visión de una botella o de una marmita catalítica, en resumen, la presencia de materia tal como la conocemos a gran escala, bajo vibratorial, porque solo a través de esa condensación podemos experimentar esa percepción orgánica, significará la concentración de una parte no fluctuante de energía asociada con unos pocos gramos por centímetro cúbito extra sobre las infinitas fluctuaciones del punto cero en el campo vacío. Es lo que les explicaba antes. La realidad cuántica es una fluctuación vibracional acelerada al infinito, mucho más allá de la velocidad de la luz que decía Einstein en su relativa teoría de la relatividad, valga la redundancia, en la cual estipulaba que nada puede moverse a mayor velocidad que la luz. Falso, querido Einstein,
falso. Yo no he tenido subvenciones globalsionistas para poder emitir teorías cuánticas como para demostrar que la ubicuidad es un fenómeno que, a pesar de que no lo hayas podido experimentar, es absolutamente factible en términos de pensamiento, de emoción y de sentimiento, que no dejan de ser los términos eléctricos en los cuales mueves tu teoría de la relatividad. Por lo tanto, cuando tú dices que no puede existir ningún movimiento superior a la velocidad de la luz, te estás quedando al nivel de los indígenas pigmeos o bosquimanos, que cuando veían caer rayos eléctricos del cielo, concluían que Dios estaba enfadado y que había que sacrificar una cabra, con todos los respetos, Albert Einstein, pero menos de los que siento por Heisenberg o por David Bohm, que no tuvieron tu subvención ni tu divulgación. Bien, señoras y señores, no sé si me estoy explicando. La materia es todo lo que permanece estático en un punto determinado de la fluctuación, falazmente estático, porque en realidad nada está estático. Pero en movimientos rápidos y bajo vibracionales se pasa por determinados puntos a tal velocidad que la ilusión de estatismo es la que genera la condensación orgánica. Y por eso la materia podemos concluir que es muerte, en el sentido de que es un truco de magia perceptivo que refleja precisamente el estatismo y la muerte. El nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, todo aquello que llamamos vida en realidad es muerte. No difiere en nada de lo que pudiera ser una reproducción por esporas, una reproducción de lo más básico en el funcionamiento biológico, orgánico y material. Un recién nacido ya está muerto. Su gestación es el proceso de una muerte. No solamente su crecimiento, su envejecimiento y su colapso orgánico. Su propia gestación y su propio nacimiento ya es un proceso de muerte, porque todo aquello asociado con la naturaleza orgánica es lo más parecido a lo que mitológicamente hemos dado en llamar muerte. Señoras con señores. Bien, voy a terminar aquí porque entiendo que esto es un tema muy denso, muy pesado. Pero en definitiva lo que intenta hacer la cuántica es individuar un patrón de fluctuación que se repita estadísticamente lo suficiente como para poder calcularlo. Porque, como decía al principio del vídeo, la ciencia positivista y determinista está obsesionada con poder calcular, determinar, acotar, anticipar. Y ese ya es un problema de base. El asociar cualquier tipo de conocimiento cósmico y universal con la capacidad de poder crionizarlo, cristalizarlo, momificarlo, congelarlo, enquistarlo, es un problema de absoluto cáncer mental e intelectual, de metástasis tóxica de un concepto de la vida que está basado precisamente en todas las limitaciones orgánicas, que son la metáfora de lo que llamamos infierno y muerte. Y por eso, precisamente, señoras y señores, el ser humano vive en eterna y constante tribulación porque no puede superar esa naturaleza acotada a ese corte orgánico en el cual se halla recluso en estos momentos. No puede desarrollar esa capacidad de trascender las limitaciones corpóreas y por ende también psicológicas, sentimentales, emocionales en las que vive encerrado para poder de alguna forma identificarse con todo aquello que no tiene nada que ver con esa acotación. Más de una vez les he dicho que lo más interesante para definir a alguien no es las condiciones que le atribuimos, sino todo aquello que no le atribuimos. Para definir a un señor bajito, lo mejor no es identificar que ese señor mide 1,40 m. Lo mejor es identificar que hay infinitos señores que miden 1,50 m, 60, 70, 80, 90, 2 metros, 5 metros, 150 metros. Todo aquello que uno no es orgánicamente es lo que mejor le define.
y no todo aquello que alucinatoriamente percibimos que alguien es. Porque todo aquello que no es pensamiento es lo que representa esa pequeñita parcela que nosotros pensamos. Y señoras y señores, para entender el universo, ¿qué tiene más valor? Lo que yo estoy pensando en un momento circunstancial, como diría Heisenberg en su teoría de la indeterminación, o todo aquello en lo que no estoy pensando, que supuestamente abarcaría más una definición cósmica y universal, aquello en lo que yo pienso, que es lo que me hace a mí elucubrar una imagen del universo, o aquello en lo que no pienso, sea porque no le estoy prestando atención, sea porque no tengo la capacidad de entenderlo. Bien, señoras y señores, así es. Lo que delimita una nación geográfica y política no es el territorio en el que ha sido definida, sino el resto del globo terráqueo que la circunda. Básicamente vendría siendo esto el concepto que les quiero explicar. Y cuando Heisenberg hablaba de la teoría de la indeterminación y de los campos reducidos, que aparentemente pudieran, dentro del positivismo cientifista, facilitar la capacidad de medir realidades, se esforzó en insistir en que la realidad no puede responder a ese tipo de medición y que existe un límite, que nosotros tendemos en pensar que acumulando y acumulando y acumulando hay un cuerpo que va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y no es así, porque ese concepto de ilimitada acumulación orgánica no existe, es falsario. Tanto en términos orgánicos y materiales, puesto que si usted acumula materia y materia y materia, eso no va a seguir generando materia, llegará un momento en que colapsará o se desintegrará por la propia falta de espacio, sino también en términos vibratoriales. Heisenberg decía que usted podía aplicar una vibración a un cuerpo y eso podía ir haciendo aumentar su naturaleza atómica, protónica, hasta un cierto punto, no hasta el infinito. Llegaría a un punto de colapso, llegado el cual ese monto de vibración volvería a decrecer, a aterrizar como un avión en una pista y volver a su punto original, como un GIF en bucle. Miren ustedes uno de estos GIFs mémicos, los memes con los GIFs que vuelven a empezar una y otra vez. Boom, boom, boom. Esta es la naturaleza vibratorial. Es un centro de gravedad permanente que nosotros no podemos percibir dentro de nuestra cuerda material y universal, pero básicamente esa es la campana de Heisenberg y todo vuelve a su principio y todo es un eterno recomienzo, como Sísifo. Sísifo o el eterno recomienzo. Sí, señoras y señores, eso es lo más parecido aparentemente a la realidad cósmica y universal.